le sale la carta de reevaluar, ¿cierto? De estar buscando cómo hacer para poder manifestar esto. Hola, ¿cómo están? Hoy venimos con un mini oráculo del divino masculino para ver cómo están las cosas entre ustedes dos en este momento. Y vamos a hablar un poquito acerca de la energía de esta persona y también terminaremos con un consejito para ti y una afirmación. Entonces, vamos a ver, a comenzar te sale la carta de el recordar, ¿cierto? Te está diciendo que no olvides, o puede ser simplemente que esa persona, ¿cierto? De tu pasado, ¿cierto? Hay una persona de tu pasado, una de dos, que no te olvida o que tú no olvidas. Recuerda que la energía puede estar al revés. Sin embargo, aquí te sale en la energía de tu divino masculino, en las confesiones te dice que esta persona está trabajando en sus metas para, ¿cierto? Buscar o está tratando de forjarse un mejor futuro. También es una persona que de alguna manera haya de pronto quizás dejado la conexión de lado porque, ¿cierto? Por algún tipo de, digamos, de inseguridad. Y esta persona te dice lo siguiente: yo cometí un gran error y realmente, ¿cierto? No sabía si yo estaba listo para esta conexión en este momento. Ahora, esta persona es una persona que de alguna manera siente en este momento que está reevaluando, ¿cierto? La conexión, está todavía buscando dentro de él mismo una manera de reevaluar si hay una posibilidad de volver contigo, de manifestar esta situación, porque probablemente esta persona no se siente capaz, ¿cierto? Aquí sale, tú atraes tus metas con la intención y con trabajo. O sea, esta persona tiene que no solamente la intención me parece que la tiene, sino el problema es que probablemente esta persona no tenga ni idea cómo poder hacer, ¿cierto? Las cosas. Quizás necesite resolver algún tipo de información, quizás le haga falta un poco de poder personal, ¿cierto? O quizás simplemente no sabe cómo hacer las cosas. Aquí en este momento también te sale algo interesante y es que esta persona está bastante preocupada, ¿cierto? Por algo que, no sé, quizás en este momento esta persona, quizás en este momento esa relación para él es mucho, ¿cierto? Como que puede que esta persona se siente como que esa relación le cuesta, ¿cierto? Como que en este momento le cuesta digerir, ¿cierto? Es algo difícil, está procesando el hecho de poder, digamos, ir a algo más contigo, ¿cierto? Esta persona dice, me encuentro preocupado, ¿cierto? Quizás este momento esta persona no haya encontrado una solución y le haga falta, ¿cierto? Como escuchar a su voz interna, ¿verdad? Para encontrar una dirección, ¿cierto? A veces esta persona también creo que se siente un poco perdida, un poco como buscando su propósito en la vida y quizás tal vez no sepa cómo ponerte, ¿cierto? Dentro de su vida. Ahora, esta persona le habla también la carta de los valores y dice que esta persona necesita encontrar qué es en realidad lo que es importante, ¿cierto? ¿Qué es lo que esa persona valora, ¿cierto? ¿Qué es eso? Sin embargo, me parece que esa persona también podría ser que tú y yo, que tú y esa persona, perdón, ¿cierto? Que tú y ella, o sea, esa persona, digamos, necesita que cada uno, ¿cierto? ¿Qué es lo que esa persona valora? ¿Qué es lo que tú valoras? ¿Cierto? ¿Cómo hacer? ¿Cierto? Este, porque el asunto es que esta persona es como siempre está buscando o pensando, ¿qué voy a tener yo de esto? ¿Cierto? ¿Verdad? También puede ser eso. También puede ser que esta persona tenga ciertos estándares o ciertos valores que de alguna manera le hagan ver las cosas distintas, ¿cierto? Y quizás necesite darse cuenta si esos valores se alinean con tu vida, ¿cierto? O tu vida se alinea a esos valores, o si tú te alineas a esos valores, o si
sus vidas cuadran juntas, ¿cierto? Porque mira, aquí sale que el problema es que esta persona puede ser que su mente le diga que, ¿cierto? Una cosa y que, digamos, se sienta muy atraído a ti, pero otra cosa es cuando piensa, ¿cierto? Cuando esta persona comienza a pensar, cuando esta persona comienza a valorar, cuando esta persona comienza a darle vueltas a su cabeza, entonces esta persona de alguna manera piensa que perseguirte o ir detrás de ti es como estar buscando una relación que quizás no tiene mucho futuro, ¿cierto? Es como que tendría que buscar una persona que, digamos, está fuera de su alcance, que a lo mejor él siente que tendría que, digamos, eh, arriesgar mucho quizás. Tal vez tendría que buscar como arriesgarse y como que le están diciendo aquí como ese lado más salvaje de su vida, ¿cierto? No tanto como tanto usar la cabeza, sino más bien como tomar acción y tomar un riesgo, saltar, ¿cierto? Quizás al vacío por una relación que probablemente para él, quizás él piense que solamente termine digamos, romance pasajero, ¿cierto? Entonces, él no sabe, ¿cierto? Si ustedes se pueden llegar a alinear, ¿cierto? Eh, y poder, quizás, ir a algo más allá, porque aquí le sale la carta de reevaluar, ¿cierto? De estar buscando cómo hacer para poder manifestar esto, de no estar viendo, ¿cierto? Una solución, porque le hablan aquí acerca de que esta persona está preocupado, ¿cierto? Pero aquí le están diciendo, yo tengo la solución. Es como una persona que no está viendo las soluciones, que está bloqueado mentalmente y que definitivamente es una persona que tiene una, digamos, atracción hacia ti y que quiere actuar hacia ti, pero tal vez tiene miedo de cometer errores, ¿ok? Sin embargo, me parece que esta persona tiene miedo de comer, quizás a esta persona ya en el pasado tuvo una relación con alguien, esta persona ya en el pasado tuvo un compromiso similar, haya tenido relaciones similares, ¿cierto? Haya aprendido ciertas lecciones en el pasado que en este momento le han hecho ponerse un poquito en guardia y darse cuenta que no puede seguir cometiendo los mismos errores y quizás por eso se para en vilo y decir, no, 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 tengo que esperar, tengo que parar un momento, no puedo cometer los mismos errores del pasado. Ahora, te voy a dar el mensajito para ti, que estamos en un librito, ¿cierto? Te dice aquí lo siguiente, esto es para ti. Dice, no fuerces, ¿cierto? No fuerces nada, dice, lo que tiene que ser, ¿cierto? Será, ¿cierto? Esto, ¿cierto? Si es, digamos, tu destino divino, ocurrirá sin forzarlo, ¿cierto? O sea, déjalo ser, te están diciendo, es el consejo para el oráculo para ti ahora o para la relación en general, para la conexión tuya, ¿cierto? Con tu divino masculino. Y te habla aquí, en este momento, te sale la carta de que tú en este momento estás diciendo, yo, ¿cierto? Tengo la razón, ¿ok? También puede ser en esto, que hayan de pronto diferencias de pensamiento, ¿cierto? Que esta persona, digamos, diga una cosa y que tú de pronto pienses algo totalmente diferente a esta persona, que les cueste trabajo de pronto, digamos, ponerse de acuerdo, ¿cierto? Y quizás esta persona diga, ¿cómo vamos a hacer para ponernos de acuerdo para que esta relación se pueda llegar a manifestar en, ¿cierto? En la realidad, que no sea solamente una cuestión que llegue a un tipo, a un solo afer. Ahora hay también otra opción para ustedes aquí. La situación es que alguno de ustedes tenga una pareja, ¿cierto? Y que haya alguna tercera persona en la situación. Ahora, no significa que, ¿cierto? Porque también puede ser que esta persona o alguna de las dos personas, ¿cierto? No se esté dando cuenta, ¿verdad? Que quizás alguno de ustedes no se haya de pronto lanzado a la situación por miedo, ¿cierto? De que esto solamente llegue a un
romance y que no sea algo mucho más allá y quizás probablemente la persona que tenga pareja se sienta así y sienta que de alguna manera, sí, que tiene que buscar más, reevaluar esto, ¿cierto? Para que esto se manifieste antes de tomar digamos, un salto o un riesgo, ¿cierto? Porque sería un riesgo, sobre todo para la persona que tiene la pareja, ¿cierto? Entonces, eso es lo que sale aquí. Ahora, aquí te están diciendo, te sale la carta de la resonancia, ¿cierto? Esta persona está diciendo, yo estoy, o yo tengo la razón. Aquí te está diciendo que el verdadero statement es, yo estoy abierto a lo desconocido. Por eso te decía a lo desconocido. Quizás uno de ustedes tenga una estabilidad, ya también puede ser una estabilidad económica, quizás esta persona tenga una estabilidad económica, no sé, haya tal vez una dificultad, un tercer cosa en la mitad de ustedes dos, pero no necesariamente esa cosa puede ser una persona. Puede ser una persona en algunos casos, pero también puede ser una tercera cosa. Puede ser un trabajo, puede ser una estabilidad económica, puede ser un tercer elemento, ¿cierto? Que de alguna manera no les permite a ninguno de los dos aventurarse y dejarse llevar por la pasión, que me parece que hay muchísima pasión en esta conexión, ¿cierto? Entonces es difícil, ¿cierto? De pronto buscar una manera de que ustedes dos lleguen a ponerse de acuerdo de cómo hacer las cosas, ¿cierto? Cómo procesar esta situación, cómo poder, ¿cierto? También puede ser que quizás alguno de ustedes, ¿cierto? Que habla acerca de procesar la información, quizás, no sé si de pronto tu persona no sabe ¿cierto? Que esa persona tenga una pareja, que esa otra persona no sepa, y que quizás en el momento de que esa persona se entere, ¿cierto? De que esa persona tiene una relación, quizás le cueste trabajo digerir, ¿cierto? Quizás por sus valores, por sus estándares morales, de pronto digamos, sea para esa persona difícil como meterse en la mitad de una relación. Ahora también puede ser que de alguna manera esta persona también, digamos que si tiene algún tipo de estabilidad, quizás por su manera de pensar, quizás por sus estándares, quizás por lo que yo que voy a obtener de esta relación, ¿cierto? También puede ser, ¿cierto? ¿Cómo me voy vale la pena que me aventure esto? ¿Vale la pena que me tire de plano en esto? ¿Cierto? Ahora, la persona que pronto está casada, que tiene una relación, ¿vale la pena que me aventure en esto? Que al final, ¿para dónde vamos? ¿Cierto? O la otra persona que de pronto tiene algún tipo de estabilidad y que estar contigo de pronto le cueste trabajo soltar, ¿cierto? Algún tipo de estabilidad económica y diga, bueno, vale la pena que yo, ¿será que vale la pena que yo haga todo esto, ¿cierto? Entonces, pensar, ¿cierto? Si por una noche de pasión, por un romance, simplemente vale la pena que me deje un trabajo pronto estable por irme con otra persona, me mueva de ciudad, deje todo lo que tengo, deje a mi pareja, deje a mis hijos, ¿cierto? Solamente por algo que a lo mejor va a terminar siendo una ilusión, algo transitorio. Entonces ahí te están diciendo, ¿cierto? Es una posibilidad. Ahora aquí también está diciendo, y lo que te están diciendo acá es que, ok, yo estoy abierto a lo desconocido, ¿sí? Porque pueden ser muchas cosas, no necesariamente que haya una tercera persona, pero sí una tercera situación que te hace dudar, porque hay cuestiones, ¿cierto? En juego, hay cuestiones de valor, tal vez valor económico, tal vez cuestiones de ganancias, también pues cuestión de estándares morales, ¿cierto? Entonces aquí te están diciendo que tú obtendrás esas respuestas, ¿cierto? Si esas respuestas que tú estás, el problema aquí es que te están diciendo es como si tú estuvieras diciendo, es que yo sé la respuesta, es que yo sé la respuesta a todo, ¿sí? Pero aquí te están diciendo que probablemente no, que probablemente tú no conoces la respuesta a menos de que te arriesgues, ¿sí? Ahora, ¿cierto? Ahora no te estoy diciendo que te vayas a meter en una relación, ¿cierto? De un matrimonio, no te estoy diciendo eso que te metas ¿cierto? O arruines un matrimonio, no, pero me refiero si ese tercer elemento no es una relación, ¿cierto? Si ese tercer elemento es otra situación, te están diciendo que te aventures, que te des la oportunidad, que no estés diciendo que te cuadricules en una sola situación, que las cosas son como tú te las imaginas y es que son así, así y así, ¿no? Aquí te están diciendo lo siguiente y te dicen, tú estás
A ti se te está siendo mostrado, ¿cierto? Ciertas cosas que tú no ves o como que no cuadran, ¿cierto? Con tu vida. Dice que permita, ¿cierto? Que esas creencias, ¿cierto? Que ya que no te sirven, ¿verdad? Se caigan ¿cierto? Es lo que te decía, quizás tengas una venda en la mente, o quizás tu uno masculino tenga algún tipo de creencia, ¿cierto? Que no le permita ver más allá, ¿cierto? Que siempre esté pensando que las cosas son como él piensa que son, ¿cierto? Que las cosas si le salieron a él de pronto en cierto momento con otras relaciones o que eso no va a funcionar porque no le funcionó antes o cierta cosa, ¿cierto? Es como que, bueno, ya me lo sé, eso ya sé lo que va a pasar, o seas tú, diciendo ya yo sé lo que va a pasar, eso no va a pasar nada, eso generalmente, eso va a terminar en algo pasional, eso no va a ir para ningún lado, o cierto, simplemente no vamos a poder concretar nada, no vamos a poder manifestar nada, o quizás que tú estés diciendo, no, ese hombre no me va a salir a mí con nada, ¿cierto? Eso no vale la pena que yo me arriesgue porque ese hombre, eso es puro cuento, ese hombre no va a dejar su familia, ese hombre no va a dejar su estabilidad, o esa persona no va a cambiar su manera de pensar, sí, eso va a seguir igual, puede ser simplemente que sea tú mismo bloqueando la posibilidad de que esta persona manifieste algo contigo, ¿cierto? Como que los temores, tanto de un lado o del otro, puede ser que sean una cuestión muy importante acá para que esta relación se pueda llegar a dar. Ahora, vuelvo y repito, no estoy diciendo que te metas en medio de una relación, ¿cierto? Y destruyas un matrimonio, o claro que no. Pero es una posibilidad muy grande que aquí en esta situación alguien tenga pareja y tenga una pareja de largo tiempo. Ahora, a ti te están diciendo que te abras, ¿cierto?, a los conocidos y que veas la posibilidad de tener un gran futuro, por lo menos en la parte de tu divino masculino, porque te sale que esta persona está trabajando, ¿cierto?, en una meta para obtener un gran futuro, ¿cierto? O que de alguna manera esta persona no ve un futuro contigo porque de alguna manera esa persona no sabía cómo manifestar esa situación y por miedo, ¿cierto? Siempre está como en una búsqueda, ¿cierto? Interna, quizás esa persona esté en este momento alejada, no te esté hablando, esté más como encerrada en sí mismo, como buscando una manera de ver cómo puedo yo manifestar esta situación. Sin embargo, aquí te están diciendo esto y para aquellos que les gustan las afirmaciones y quieren hacer un tipo de comentario, déjalo en tu comentario en la parte de abajo ¿cierto? De la cajita de los comentarios. Puedes dejar este statement acá. Dice, yo estoy abierto o estoy abierta a lo desconocido. No necesariamente tengo que estar de acuerdo, puedo estar equivocada porque probablemente, ¿cierto? Te estén diciendo que un gran futuro viene para ti, ¿cierto? Entonces te están diciendo, yo estoy abierto al gran futuro, a ese gran futuro brillante que viene para mí. Aquellos que quieren hacer ese statement y esa afirmación la pueden dejar escrita en la cajita de los comentarios, ¿cierto? Aquí también te pueden decir lo siguiente, no te preocupes, te están diciendo que tú puedes encontrar que tu divino masculino y que entre ustedes, ¿cierto? Tu divino masculino y tu parte más interna, ¿cierto? Pueden llegar a encontrar una solución para que, ¿cierto? Si aquello que les está de pronto en la mitad, ¿cierto? Eso que está ahí atravesado, que no les está permitiendo manifestar, simplemente encuentren una manera, ¿cierto? De ustedes ponerse de acuerdo, encuentren una manera de ustedes poder estar juntos, una manera, ¿cierto? De ver, ¿cierto? Esta persona puede encontrar la dirección, esta persona puede encontrar la manera de manifestar. Entonces aquí te están diciendo eso, no te preocupes, en vez de decir estoy preocupado, di yo tengo la solución, en vez de decir yo siempre me lo sé todo y esto va a terminar mal, te están diciendo yo estoy abierto a, ¿cierto? A lo desconocido y a la posibilidad de que las cosas en el futuro,
salgan bien, ¿ok? Y ese es tu mensajito para hoy. Y para las personas, ¿cierto?, que están pendientes de su parte, su contraparte divino masculino, ex crush o tu pareja, ¿ok? En este momento les quiero dar gracias a los suscriptores y también a las personas nuevas. Espero que regresen, ¿cierto? Comenten, se suscriban al canal y dejen su comentario. Entonces, estamos Cooper, aquí los espero de nuevo para una nueva entrega de El Divino Masculino, las confesiones, y aquellos que no han, ¿cierto?, de pronto conectado, pueden checar el playlist del Divino Masculino, que estuvo muy bueno el anterior mensaje. No se lo pierdan. Bye.